بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que vamos a ver el día de hoy son los rezos preferibles o mustahab. Bueno, ya hemos visto todos los rezos obligatorios, entonces ahora nos toca el turno de los preferibles. Bien. El nombre que tienen los rezos preferibles dentro de los libros de Ahkam o en los libros de súplicas, digamos, son los náfila. Es el nombre que tiene teórico, digamos. Y son muchísimos en realidad, casi todos los meses, especialmente los meses, digamos, en que hay acontecimientos importantes como que tienen que ver con la historia del profeta o de los imames, hay un montón de rezos preferibles, digamos, para hacer. Nosotros vamos a recordar solamente los más recomendables y los más famosos y los que se hacen más comúnmente, digamos, que tienen muchísimas recompensas. Bien, uno de los más famosos y que se hacen más comúnmente y de los más recomendables también es el rezo del Gufeila. El rezo del Gufeila es un rezo que se hace cuando uno necesita algo realmente muy fuerte. Y por ejemplo, es para un pedido de prueba. Hay mucha gente que tiene su fe débil o tiene un problema, está teniendo un problema en ese momento, con lo cual está pasando por un periodo, digamos, en que se puede decir que está muy llena su cabeza, digamos, no tiene los pensamientos claros y demás. Entonces, a veces hacer este rezo pidiendo una prueba, por ejemplo, pidiendo una ayuda, pidiendo distintas cosas, digamos, que son realmente que nos apremian, digamos, y que necesitamos resolver en nuestras vidas, se considera que si uno lo hace con una intención, digamos, pura, digamos, y obviamente también tiene que ver con también el estado en que estemos, ¿no? Si somos un asesino serial o algo por el estilo, es muy difícil que nos respondan nuestras súplicas. Pero bueno, si es una persona que somos personas que hacemos rezamos normalmente, ayunamos cuando debemos ayunar y tratamos de ser buenas personas, Dios normalmente responde a nuestras súplicas. Entonces es muy preferible hacer estas dos rakas, vamos a decir cómo se hacen, que es el rezo del Gufeila. Bien, este rezo consiste, como ya dije recién, en dos rakas. En la primera raka voy a decir primero la Surah al-Hamd. Después voy a decir en qué momento se debe hacer. La primera raka se hace después del Maghreb. Entre el Maghreb y el Isha es preferible hacer este Gufeila. Entonces, son dos rakas. La primera hago el Hamd y después voy a decir una aleya. Esta aleya son dos aleyas en realidad en la primera raka, que es la 87 y la 88 de la Sura Anbiya o los profetas. ¿Qué es lo que dice estas aleyas? Porque se las
Dan como en conjunto, pero son dos aleyas en realidad, 87 y 88. Dice así: Bismillahirrahmanirrahim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نُقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ¿Esto qué es lo que dice? Bueno, dice: y recuerda a Nun cuando se fue indignado pensando que no le pondríamos en dificultades. Y gritó en la oscuridad: no hay más Dios que tú, en verdad he sido de los opresores. Y le respondimos y le salvamos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes. Bueno, esta aleya es la que deberíamos decir en la primera raka, y esta aleya, no sé si lo buscan en el Corán, es por el profeta Jonás. En el momento que es tragado por la ballena, digamos, él hace esta súplica en el vientre de la ballena, digamos. Bien, en la segunda raka vamos a hacer otra aleya, que es la aleya 59 de la sura An'am, es decir, los rebaños, la sura 6. Es decir, primero decimos el Hamd y después esta aleya. Bien, decimos así: Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلا يعلموها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. Okay. ¿Qué es lo que dice esta ley nuevamente? Dice así: Él posee las llaves del oculto que nadie conoce más que Él. Y Él conoce lo que hay en la tierra y en el mar. No cae una sola hoja de un árbol sin que Él lo sepa, ni existe una semilla en la oscuridad de la tierra, ni nada fresco o seco que no esté consignado en una escritura clara. Es decir, estamos diciendo que solo Dios sabe todas las cosas y es capaz, digamos, de solucionar nuestros problemas. Bien, entonces esto es en la segunda raka después de la sura Al-Hamd. Decimos esta aleya, la aleya 59 de la sura An'am. Bien, después de eso hacemos un kunut, que también lo podemos encontrar, si quieren, en los libros del Mafatih, es decir, el libro de súplicas, que en castellano también está, que dice así: estamos en el kunut y decimos esto: Allahumma inni as'aluka bimafatih al-ghayb allati la ya'lamuha illa ant an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad y acá decimos nuestra necesidad o lo que le estamos pidiendo a Dios. Después de decir esta parte: Allahumma anta waliyun ni'mati wal qadiru ala talabati ta'lamu hajati fa'as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alayhi wa alayhimus salam lamma qadaytaha li. Entonces, ahí terminaríamos las dos prosternaciones y se terminaría con el rezo. Voy a repetir una vez más cuáles son las aleyas que debemos hacer. Bien, en la primera raka hacemos un hamd y después las aleyas 87 y 88 de la sura Los Enviados o los Profetas, y en la segunda raka el hamd y después la aleya 59 de la sura An'am o los rebaños. Bien, después de eso hacemos un kunut. El kunut está en los libros de súplicas como el Mafatih, o la traducción en castellano, las perlas de la adoración, las perlas o las llaves del paraíso, perdón. Hay uno que es las perlas de las llaves del paraíso. Bueno, está hecho en 2 ediciones, pero el que es más completo es propiamente la traducción de Mafatihul Jinan, que sería las llaves del paraíso. Bien, bueno, les voy a leer la traducción, si quieren, de este kunut. Dice: oh Dios, te pido por las llaves del oculto que no conoce nadie sino tú. Bendice a Muhammad y a su familia y haz para mí. Y ahí decimos que se puede decir en realidad todo. Los kunut sabemos que se pueden hacer en nuestros idiomas, en castellano, aunque es preferible hacerlo en árabe, pero en la medida de nuestras posibilidades. Pero si queremos decirlo en castellano no hay problema. Oh Dios,
Tú eres tutor de mis mercedes y eres poderoso para otorgar mis necesidades. Tú conoces mi necesidad, pues pido por la realidad de Muhammad y su familia, sobre él y ellos la paz, satisfácemela. Bien. Bueno, entonces, este es el rezo del Gufaila, que habíamos dicho que es muy preferible, y lo debemos hacer entre el Magreb y el Isha. Bueno. ¿Cuáles son el resto de las oraciones más recomendables dentro de las oraciones, que ya de por sí son preferibles o recomendables? Bien. Tenemos las que se hacen durante el día, antes o después de los rezos diarios. Bien, en el caso del rezo de la mañana tenemos unas 2 rakats de oración preferible que en el momento más preferible, o sea, se deben hacer antes del rezo de la mañana o fajr o del alba, y el mejor momento para hacerlo es entre los 2 fajr, es decir, el primer fajr sabemos que es cuando se aparece en el horizonte una primera luz. Eso sería el primer fajr o la primera alba. Ahora, en el momento en que debemos hacer la oración de la mañana es cuando este blanco del horizonte se expande. Ese sería el segundo fajr o segunda alba. Bien, entre este primer luz en el horizonte y el momento en que se expande, ese es el momento preferible de hacer estas 2 rakas. Es aproximadamente 5 o 10 minutos, no es mucho la diferencia en tiempo. Y bueno, algunos dicen que incluso, mientras en el caso de gente que esté en países islámicos, durante la Adán, es decir, hasta el segundo fajr, se puede hacer y no hay problema. Por ahí, lo más recomendable es hacerlo antes, digamos, del segundo fajr. Bien, ahora bien, tenemos 8 rakas que se deben hacer antes del rezo del mediodía. El momento preferible en que debe ser realizado es, como habíamos dicho, si tenemos un eje, como en el caso de los relojes solares antiguos, el momento del mediodía habíamos dicho cuando la sombra se reduce al mínimo o cuando no hay sombra en los casos cercanos al ecuador, digamos. Ahora bien, el momento preferible de realizarlo es entre el momento que la sombra se reduce al mínimo, es decir, el momento del mediodía, y cuando la sombra empieza a avanzar y llega hasta 2/7 del total a lo que puede llegar esta sombra. Es decir, que son 10-15 minutos después de que se haga el tiempo del mediodía, digamos, del rezo del mediodía. Ahora, en el caso del rezo de la tarde, es cuando esta sombra que volvió a aparecer después del mediodía, digamos, porque ya pasó el mediodía, hasta que llegue a 4, digamos, a 4/7 de esa sombra. O sea, si tenemos una sombra, la dividimos en 7, 4/7 es un poquito más de la mitad de la sombra, es decir, que es bastante, digamos, para lo que es el rezo de la tarde, y es el momento preferible, digamos. Se puede decir que es hasta casi que media tarde, digamos, el momento preferible para hacerla, después del rezo del mediodía y hasta que la sombra pase más de la mitad de su tamaño total, es decir, más de la mitad de la tarde, digamos, apenitas más de la mitad de la tarde. Bien, en el caso del rezo del ocaso o Magreb, el momento preferible para hacerlo es después de hacer el rezo del Magreb y antes de que se vaya. Acá también tenemos lo que se dice el rojo del cielo. Sabemos que el momento de hacer la oración del ocaso no es cuando se pone el sol para nosotros los shías, sino cuando se pone el sol y el rojo que normalmente tiene el cielo en el atardecer
del lado contrario, digamos, del lugar donde se pone el sol, es decir, el rojo del oriente sería, desaparece. En ese momento es el momento de la oración del Magreb o ocaso. Ahora bien, ¿cuándo es el momento preferible? De la oración preferible después del ocaso es, se fue este rojo, hicimos el rezo del ocaso, y hasta que el rojo del mismo, digamos, horizonte donde se fue el sol, es decir, el occidente, el oeste, cuando se fue el rojo completamente, ahí es donde se termina el momento preferible en que hacer este rezo preferible del ocaso. Bien, en el caso del rezo de la noche, es después del rezo de la noche, que son, perdón, no había dicho, a mí me falta un pequeño detalle, en el caso de los rezos de la mediodía y la tarde son de 8 rakas, habíamos dicho, se hacen de a 2 rakas, o sea, 2 rakas, hago el testimonio y el saludo, y nuevamente 2 rakas, testimonio y saludo, bueno, y así hasta 8 rakas. En el mediodía y en la tarde son iguales, o sea, 8 rakas las hacemos de a 2. En el caso del, digamos, de este rezo entre el Magreb o ocaso y la noche, nuevamente son 4, 2 hago el saludo, el testimonio y el saludo, y 2 más hago el testimonio y el saludo. En el caso del rezo de la noche, de esta preferible de la noche, que después vamos a ver otro que es mucho más largo, pero son 2 rakas sentados, perdón, es decir, me siento y vamos a rezar como las personas que no pueden, digamos, rezar paradas, habíamos dicho, por incapacidades o problemas, que estando sentado en el momento de ruku nos inclinamos hasta la mitad de las posibilidades. En el caso del suyud, hacemos el suyud, sí, ya apoyamos la cabeza, es decir, el ruku se hace inclinándome, pero sin prosternarme sobre la piedra o sobre lo que tengamos, hagamos la prosternación, y la prosternación sí se hace ya sobre la piedra o lo que hagamos la prosternación, digamos. O sea, son 2 rakas sentado. Y eso se hace después del rezo de la noche, es decir, después de que habíamos hecho el Magreb, y si hicimos preferibles también los preferibles del Magreb, hacemos el rezo de la noche y después hacemos estas 2 rakas de sentado. Es decir, si sumamos todas las náfilas en conjunto, sin contar el rezo de la noche, son 23 rakas. Bien, que si nosotros hacemos estas 23 rakas sumadas a las 11 de la noche, que en el próximo clase voy a explicar cómo se hace, estamos haciendo 34 rakas, es decir, exactamente el doble de nuestros rezos obligatorios. Es decir, nuestros rezos obligatorios, si los sumamos, son 17 rakas. Ahora, los rezos preferibles, si los sumamos, son 34 rakas. Bien, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Espero que haya sido claro. La clase que viene vamos a seguir viendo algunos rezos preferibles más. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا